Hola chicos, pues espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con los temas de esta semana. Vamos a ver lo que es la tipificación de ADN. Ya vimos en una primera instancia lo que es la toma de muestras, cómo se debe hacer, qué no se debe hacer. Cuando llega al laboratorio vemos que la primera parte de todo el proceso pues es extraer el DNA. Una vez que se extrae, se cuantifica, eso es lo ideal, aunque como les comentaba, pues en muchas ocasiones pues no se realiza para todas las muestras y posteriormente a eso se tiene que hacer una amplificación con primers muy específicos, que es lo que nos va a permitir generar los fragmentos de STRs, y estos fragmentos van a contener una fluorescencia, tienen un fluoróforo integrado a ellos que nos permite observar nuestros fragmentos y el equipo genera unos colores. Esto es a través de la electroforesis capilar. Ya una vez que nosotros tenemos o que pasa a través de electroforesis, un equipo capta esos STRs o los alelos y nosotros los vemos como unos picos, como si fuera un electroencefalograma o un electrocardiograma, y precisamente nosotros le denominamos electroferograma. Lo que nosotros obtenemos es un electroferograma. Y vamos a ver cómo podemos tener algunas situaciones muy particulares cuando se amplifica un STR. Puede ser que hay artefactos que muchas veces impiden una buena lectura de un perfil genético, sobre todo en situaciones de mezclas. En el caso de las muestras de referencia, como es tomar sangre directa o cabellos con bulbo, etc., no hay tanto problema, pero sí cuando nos enfrentamos con muestras de ADN de mezclas. Dentro de estos artefactos, nosotros vamos a encontrar productos que se denominan stutter, la adición de no templado, microvariantes o alelos que se denomina off-leader, dropout de alelos y alelos nulos y mutaciones. Y vamos a ver cada uno de estos. Cuando tenemos unos picos muy pequeñitos, aquí en esta parte, ¿sí?, se denominan stutter. Son picos mucho más pequeños considerando a los picos principales de los alelos o STR. Y generalmente resultan cuando durante la PCR estos STRs no tienen una copia completa. Es decir, recuerden que aquí en el eje de las X es la cantidad de bases, ¿sí? De hecho, viene aquí especificada. Aquí son 125 bases, aquí son 150, 175, etc. Entonces, en el eje de las X va creciendo la cantidad de bases. En el eje de las Y está creciendo nosotros llamamos URFs, y son unidades de fluorescencia relativa. ¿Qué es lo que me indica? En el eje de las Y me indica la cantidad de ADN. Entonces, cuando nosotros vemos unos pequeños piquitos muy chiquitos, podemos decir que se trata de productos stutter. Entonces, cuando es una muestra de referencia, es decir, se le tomó muestra a una víctima o a un padre alegado para una prueba de paternidad, podemos ver ya sea un pico o dos picos, como en este caso. Y normalmente siempre van a presentar estos pequeños piquitos, que son los stutter, que son productos que no se amplifican de manera completa. Entonces, en lugar de ser parte de este pico, pues están un poquito antes porque no fueron copiados de manera total. Entonces, a esto también se le denomina como banda sombra. ¿Cuándo los stutters son un problema? Cuando estamos hablando de mezclas. Cuando tenemos mezclas, pues
o se trata de un estúter verdadero o se trata de un alelo verdadero. Aquí hay que saberlo identificar. Entonces, para ello nosotros, vamos a tener que los picos Stutter generalmente son 4 pares de bases menores al alelo principal y normalmente van a ser del total de los RFUs, que sería nuestro 100%, los Stutter siempre van a caer por debajo del 15% y siempre los vamos a encontrar antes del alelo, aunque hay algunas ocasiones que pueden encontrarse posterior al alelo. Entonces hay que saberlo leer muy bien. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se da un producto Stutter? Bueno, de manera normal, una replicación normal, pues nos replica cada uno de los fragmentos de los STRs. Sin embargo, hay un momento en que el ADN como que se dobla, ¿sí? Y entonces al momento de doblarse, pues pierde una cierta cantidad de esas pares de bases, como les decía, al menos 4 bases, y no se amplifica de manera total. Otro de las cosas que sucede es una adenilación parcial, ya sea porque recuerden que la PCR al final de la replicación agrega adeninas, ¿sí? Entonces, a veces no son suficientes las adeninas que agregan, y entonces tenemos un denominador A menos, o cuando agregan más, pues tenemos una A más. Cuando las adenilas parciales, podemos tener unos piquitos que parecen aquí como unos hombros, o en este caso como una especie de montañas, ¿sí? Entonces aquí es que la PCR no terminó de manera completa. Entonces le faltó por ahí unas adeninas. Entonces aquí podemos ver los piquitos, ¿sí? o los hombros, y entonces es muy difícil, al menos en el caso de las mezclas, cuando tenemos mezclas de 2, de 3 perfiles, que normalmente son mezclas de 2, pues no podemos saber si en realidad aquí son 2 alelos efectivamente o si se trata de uno. ¿A qué se debe esto? Esto es debido por cuando se tiene mucho DNA, generalmente sucede este tipo de imágenes dentro del electroferograma, ¿sí? Entonces es muy difícil saber, sobre todo cuando hay alelos muy, muy cercanos. Por ejemplo, un alelo 9.3 a 1.10, pues podríamos decir que a lo mejor se trata de estos dos, pero en realidad puede ser que o sea 9.3 o sea 10. Entonces es un poco complicado. Entonces vamos a ver estos patrones en una adenilación incompleta, o también podemos ver un patrón como este que se llama fuera de la escala. Y esto sucede, como les comentaba, cuando tenemos una cantidad muy grande de ADN. ¿Qué se puede hacer? Pues repetir la amplificación con una menor cantidad de ADN, o durante la tipificación también se puede reducir un poco la mezcla, porque la mezcla se diluye con el polímero. Entonces podemos ver si podemos mejorar a través de esas dos condiciones pues el pico. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué otro artefacto podemos encontrar durante la tipificación? Podemos tener microvariantes, por ejemplo, un alelo el cual tiene otras 3 bases, otro número de bases, y entonces lo colocamos como 9.3, como 24.1, 23.2, etc. Entonces, puede ser que una persona tenga esta microvariante, pero hay que saber, hay que reconocer si efectivamente se trata de una microvariante para esa persona en particular. Entonces tenemos otras microvariantes raras, que son los alelos
outside ladder y el patrón de 3 picos. ¿Qué pasa con estos? Como yo les comentaba, en el caso del ladder que nosotros estamos utilizando, que es donde tenemos todas las posibilidades de una población, que lo veíamos así un montón de picos, son todas las posibilidades de una población, pero existe la posibilidad de que una persona tenga un alelo que no caiga dentro de esas posibilidades. Entonces, a esos alelos se le llama alelos outside ladder, o sea, están fuera del ladder. Pero hay que investigar si realmente la persona tiene ese patrón que nosotros estamos observando y que no sea otra cosa. O un patrón de 3 picos, es decir, una persona no es que tenga 3 cromosomas, sino que por ahí tiene una mutación que hace que en qué marcadores es posible que se puedan encontrar este tipo de patrones. Pero de igual manera se tiene que analizar nuevamente y verificar que efectivamente la persona tiene ese tipo de patrón dentro de su DNA, ¿sí? Ok, ¿qué otros patrones tenemos de 3 picos? Este es el tipo 1 y ese es el tipo 2. En el caso del tipo 1, todas las alturas están balanceadas. Las alturas de los 3 picos están balanceadas. En el caso del tipo 2, la suma de estos dos nos daría la suma del tercer pico, ¿sí? Estos serían los más comunes en TPOX, en D21S11 y pues el más común es en D18S51, aunque puede existir algunos otros. Bien, la otra que podemos encontrar pues son mutaciones que al encontrarse en el DNA de una persona puede ser que caigan en la posición donde se pega el primer. Si esa mutación está en esa posición, el primer no se pega y por tanto se pierde ese alelo. Vemos aquí cómo sería de manera normal la amplificación. Tenemos una persona donde la posición del alelo, en este caso TH01, en esa parte del marcador genético, se amplifica 6 veces y en la otra 8 veces. Entonces nosotros veríamos de manera normal un patrón como este, 6, 8. Pero ¿qué pasa si una persona tiene una mutación en esta región? ¿Sí? Entonces no hay un match, ¿sí? Y por lo tanto vamos a perder un alelo. Esa pérdida de información se le llama dropout, ¿sí? Entonces nosotros estamos perdiendo debido a una mutación, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, no hay mutación, pero medianamente se pega el primer, por eso vemos este desbalance en los picos. Vemos que aquí hay una mutación donde totalmente no puede pegarse el primer y entonces vemos el dropout. Entonces, raramente una mutación ocurre y el genotipo de un niño no correspondería con uno de sus padres. Esto en el caso de una prueba de paternidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues se pierde una unidad, un alelo, ¿sí? De repetición. Y tenemos que tomar en cuenta que las mutaciones suceden 1 en 1000. Entonces, cada cierto tiempo, cada ciertas generaciones, pues puede existir esas generaciones. Por eso es importante poder valorar o se debe de valorar cada una de estas mutaciones. Entonces, ¿qué podemos observar? ¿Cuándo es un problema si no lo analizamos? Imaginemos que tenemos este marcador genético analizado del padre, de la madre y en el hijo. De manera natural, pues uno de estos dos alelos son heredados por el hijo, ¿sí? Por ejemplo, el 18 es del padre y el 15 de la madre. Pero ¿qué pasa si uno de los alelos del padre al momento en que se hereda genera una mutación? No por ello, nosotros vamos a determinar que no hay paternidad. ¿Qué se hace? Bueno, no solamente se analiza un
un solo marcador genético. Decíamos que se deben de analizar muchos marcadores genéticos. Entonces, si nosotros vemos que existe una sola mutación dentro de todos los que analizamos, pues se tiene que hacer un análisis de mutaciones y efectivamente determinar qué es una mutación. Y lo mismo sucede si vemos hasta 2. Esa es la regla que nosotros observamos. 2 mutaciones, hay que analizar la posibilidad de la mutación. Hay unas formulitas para ello. Y se determina que efectivamente es una mutación y se determina que es el padre si todos los demás coinciden. Pero si ya estamos hablando de 3, 4, 5 mutaciones en un perfil genético para determinar paternidad, pues entonces la paternidad se considera como no probada. Bien, entonces hasta aquí espero que haya quedado claro todas las posibilidades que podemos observar en un electroferograma cuando nosotros hacemos un análisis. Yo posteriormente, dentro de los ejercicios que van a hacer, pues les voy a poner un electroferograma para que ustedes puedan identificarlo, ¿sale? Bien, entonces vamos a pasar a otro tema importante, que es el cromosoma Y y el ADN mitocondrial. En esta semana solo vamos a ver cromosoma Y. La otra semana vamos a ver ADN mitocondrial. Bueno, ¿cuál es el rol de estos tipos de ADN, tanto del cromosoma Y y el ADN mitocondrial? A diferencia de los STR autosómicos, estos, los cuales proveen un alto poder de discriminación y son el método preferido, siempre que sea posible, nos puede dar, en el caso del cromosoma Y, la capacidad para identificar ADN de tipo masculino. ¿Por qué? Porque obviamente los STRs del cromosoma Y van a ser únicos en los individuos masculinos, ¿sí? Y hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta semana con una técnica nueva, que es la técnica de destilación, y vamos a ver para esta semana lo que sería la destilación simple y la destilación fraccionada. La siguiente semana sería destilación por arrastre de vapor, pero de momento en esta semana solo vamos a ver estas dos, que serían parte de nuestra práctica 5. Los objetivos de nuestra práctica es conocer lo que es la destilación simple, sus principales características y factores que en ella intervienen. Conocer, aparte de la simple, lo que es la destilación fraccionada, también sus características y factores que intervienen. Diferenciar qué es la cabeza, cuerpo y cola dentro de una destilación y elegir la técnica de destilación simple o fraccionada más adecuada en función de la naturaleza del líquido que se va a destilar. Entonces, hay que recordar que estos son algunos de los materiales que nosotros estaremos utilizando. De todos modos, dentro del video se explica o se puede observar cada uno de estos nuevos materiales que vamos a estar utilizando. Dentro de ellos, pues vamos a encontrar un nuevo material que es el matraz bola, y vamos a tener una T de destilación, las columnas, una columna empacada que vamos a utilizar para la parte fraccionada. Vamos a utilizar otra columna, la cual no tiene empaque. Para la destilación tanto el ADN vamos a tener como el ADN mitocondrial también se les conoce colector como de destilación, que en este caso van a ser realmente probetas, ¿sí? Vamos a utilizar una manta de calentamiento, que es la que nos va a permitir generar el calor. Los materiales que ustedes ya conocen, es un vaso de precipitado, nosotros tenemos que ver el termómetro, soporte universal. Vamos a utilizar también pinzas de 3 dedos, un portatermómetro y un condensador. Entonces, vamos a estar utilizando estos materiales. ¿Qué información debemos de conocer para esta práctica? Bueno, entender que existen sustancias
que pueden encontrarse también contaminadas con impurezas en una pequeña cantidad, va a pasar y que estas pueden ser eliminadas por algún tipo de destilación. ¿Sí? Y aquí hago una pausa. Son heredados de forma completa, pero la técnica de destilación, al igual que la de recristalización, al igual que la de extracción líquido, son técnicas de separación. Mujer a mujer, ¿sí? Que sí pueden heredar los hombres, pero en el caso de los varones, el estado físico, de características químicas, de lo que se quiera separar, etcétera. ¿Sí? Entonces, también la destilación va a ser una técnica en el caso de los purificación. Tipo de nosotros tenemos que tomar en cuenta que en ocasiones va a haber sustancias que se van a encontrar formando mezclas, es que en una proporción relativamente posibles muestras de estas mezclas, si no forman azeótropos, pueden separarse por destilación y entonces se puede efectuar una separación. Ahorita vamos a ver lo que es un azeótropo, que de todos modos, forma parte de lo que ustedes ya debieron de haber investigado para esta práctica. No está el padre, o si bien, no está la en madre, estas purificaciones y separaciones pueden efectuarse más eficazmente por alguno de los tipos de destilación que ya se han mencionado, como la simple o la fraccionada. Y según lo todas las permite la ventajas que naturaleza tienen de la muestra. tipos indistinguibles. Bien, pero ¿qué es destilación? Bueno, destilación es el proceso de separar los componentes o sustancias de una mezcla líquida mediante el uso de la ebullición selectiva y una posterior condensación. Por eso es que nosotros vamos a utilizar una manta de calentamiento que lo que hará es calentar nuestra mezcla para que se separen los componentes por la volatilidad, por la evaporación de uno de ellos o de dos de ellos, dependiendo de la mezcla. Y obviamente va a volver a condensarse porque hay una parte donde se genera un enfriamiento, la muestra vuelve a condensarse, pasa de un estado de vapor a un estado de gas a uno líquido. ¿Qué pasa? Y entonces podemos obtener nuestra muestra separada. La destilación puede resultar en una separación de las muestras esencialmente completa, diferenciales casi puros, o puede ser una separación parcial que aumenta la concentración de los. Por consecuencia, el destilado no es puro, sino que su composición va a ser idéntica a la composición de los vapores a la temperatura y presión dada. Y esa concentración sigue la ley de Raoult. Ahora bien, como resultado, la destilación simple es efectiva solo cuando los puntos de ebullición del líquido difieren mucho, es decir, más de 25 grados centígrados, o al separar líquidos de sólidos o aceites no volátiles. Para estos casos, las presiones de vapor de los componentes suelen ser lo suficientemente diferentes como para que el destilado pueda ser lo suficientemente puro para su propósito previsto específico. Porque si tenemos un punto de ebullición que sea muy pequeño, es muy posible que estemos separando si es una mezcla de dos líquidos, pues que estemos separando los dos. Y entonces no vamos a tener una buena purificación. ¿Cuándo sí podemos hacerlo? Cuando a lo mejor lo que estamos haciendo es separar simplemente un líquido de un sólido. Y en el caso de aceites, donde obviamente el punto de ebullición pues es muy alto, entonces tienden a ser no volátiles. Bien, ¿qué vamos a tener en un equipo de destilación? Pues vamos a tener nuestra fuente de calor. En este caso es una manta de calentamiento. Tenemos el matraz bola, ¿sí? A hijos sin cambio. Vamos a tener nuestra T. Entonces, en el caso de donde se une el termómetro. Y que no tenemos el condensador, se puede utilizar donde va a pasar agua. Vamos a tener la entrada y salida de agua. Y vamos a tener nuestro, en este caso no tenemos sin ningún problema. Verán que no tenemos esta parte. Esperemos con la seguridad. Sino que directamente pasa del condensador, vamos a estar pasándolo en y esa sería una probeta, ¿sí? Pero bueno,
Estos son algunas de las partes que tenemos. No contamos con todas de sus tareas. Bueno, aquí es un poquito más complejo. Pero acerca de este caso esto nos serviría para la destilación simple. En el caso de la destilación fraccionada, vamos a ver que vamos a tener componentes de la mezcla donde los puntos de ebullición son muy cercanos. Surge a raíz Por lo tanto, en lugar de usar una destilación simple, pues tenemos que usar la destilación fraccionada, que nos permite separar los componentes mediante ciclos repetidos de vaporización, condensación, dentro de una columna de fraccionamiento empaquetada. Vamos a ver, ustedes van a ver en el video cómo está esa columna. Tiene al interior tiene un empaquetamiento que lo que hace es que impide que salga directamente el vapor hacia la columna del enfriamiento, sino que lo hace varios ciclos hasta que permite la salida en un cierto momento, la salida de ese vapor a la columna de enfriamiento. Una mujer que fue Sally Hemings. Y entonces esta separación por destilaciones sucesivas también se conoce como rectificación. Entonces, a medida que se calienta la solución a purificar, sus vapores ascienden a la columna de fraccionamiento. A medida que se eleva, se enfría, condensándose en las paredes del condensador y en la superficie del material del embalaje. Con esta mujer. Aquí el condensado continúa siendo calentado por los vapores ascendentes y se vaporiza una vez más. Sin embargo, la composición de los vapores frescos está determinada una vez más por la ley de Raoult. Entonces, cada ciclo de vaporización, condensación, que se llama placa teórica, y es una de las preguntas que por ahí se les hace dentro del manual, producirá una solución más pura del componente más investigaron volátil. En este caso, líneas de varones de tanto de sus hijos de Sally Hemings y en realidad cada ciclo a una temperatura dada no ocurre exactamente en la misma posición en la columna de fraccionamiento, y la placa teórica es pues un concepto más que una descripción. ¿Qué fue lo que encontraron? Y esto está en el Nature de 1998. Por favor, hay más que placas teóricas conducen a mejores separaciones. Un resumen, ¿sale? Un sistema de destilación de banda giratoria utiliza una banda giratoria de teflón o material para forzar a los vapores ascendentes a estar en contacto cercano con el condensado descendente, lo que aumenta el número de placas teóricas. En este caso no vamos a utilizar una banda giratoria, es una simple columna y de Thomas Hemings, hermano. Es una columna de enfriamiento cuyo interior, en este caso, en el caso de la maestra, la técnica del laboratorio, rellena con un material que nos permite realizar la misma fase todas estas personas de lo que sería una placa teórica. Dentro, bien, entonces aquí tenemos nuestro matrasbola, que está obviamente sujetado por unas pinzas. Tenemos aquí la columna de fraccionamiento, aquí no va ligado a ninguna tubería. Viene aquí el adaptador del termómetro, el cabezal de destilación, el condensador, que también está unido a través de unas pinzas. La entrada del agua, que pasa por el condensador y sale. Aquí lo que nosotros tenemos es una bomba de reflujo que lo que hace es impulsar y sale el agua. Y entonces directamente nosotros lo vaciamos a una probeta. Se hace o se establece un vínculo biológico a través de la. Bien, ahora comentábamos sobre lo que es un azeótropo. En este caso es una mezcla de compuestos químicos, dos o más, diferentes en estado líquido, los cuales van a evolucionar a constante temperatura y actúan como si fuese un solo químico. Es decir, tenemos dos compuestos,
que son diferentes, pero que su punto de ebullición es muy cercano. Entonces, pareciera que en este caso fuera uno solo. Entonces, los azeótropos pueden llegar a ebullición al alcanzar una temperatura mayor, media o más baja que la de los compuestos químicos que conforman la mezcla, consiguiendo seguir encontrándose en estado líquido y conservando la composición que tenían en un inicio, al igual que ocurre con el vapor, por lo cual se hizo imposible conseguir separarlos por destilación de tipo simple o a través de las extracciones líquido-vapor usando otras sustancias líquidas iónicas, como puede ser, por ejemplo, el cloruro de 1-butil-3-metilmidazol. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos una mezcla de dos líquidos con punto de ebullición muy cercanos? Pues utilizar una técnica de destilación fraccionada de tal forma que nos permita poderlos separar. Si se utiliza una destilación simple, esto va a ser prácticamente imposible. Lo que estaríamos obteniendo es exactamente la misma mezcla. Ahora bien, ¿qué se les pide dentro de la práctica? Ahorita ustedes van a ver los dos videos. Uno contiene lo que es la destilación simple, todo el procedimiento y los resultados. Los van a vertir en esta tabla, en su manual. De hecho, al final de cada video vienen los resultados. Ustedes van a colocar aquí lo que es la mezcla. Va a ser una mezcla de cloruro más yodo, ¿sí? Otra de las ventajas, que es en realidad lo que nosotros estuvimos obteniendo, o más bien, es la que nosotros utilizamos para la técnica de extracción líquido-líquido. Entonces, nosotros aquí le ponemos cloroformo más yodo. Puede ser ventaja, y ustedes van a colocar a qué temperatura primero comienza la primera gota y después va a ir aumentando. Lo que es la primera parte, cuando la temperatura va ascendiendo, cuando empieza a hacer ebullición y comienza el primer destilado, eso es lo que nosotros conocemos como cabeza de destilación. Cuando llega un momento en el cual la temperatura es estable, durante cierto momento, y recogemos ese destilado, ese es el cuerpo de destilación. Y al final, lo que nos queda sería la cola, ¿sí? La cola de destilación. Entonces ustedes van a colocar, como les comento, ya viene en el videito, vienen estos datos. Ustedes van a colocar esta parte, cuál fue la temperatura de destilación. En este caso, como la cabeza varía, pues hagan un promedio y vamos a ver el total del volumen. En el caso del cuerpo, ustedes verán, en este caso la temperatura es constante, y en el caso de la cola la temperatura comienza a disminuir. En el caso de la temperatura fraccionada, nos dice igual que anoten las variaciones de la temperatura de destilación para cada 2 mililitros de destilado. Con base en estas variaciones, se separa la cabeza, cuerpo y cola de la destilación. Y de igual manera van a anotar los datos en las tablas. Igual, es una mezcla cloroformo más yodo. De utilizar el van a colocar aquí sus datos y de igual manera en esta parte, ¿sí? Con esos datos ustedes van a colocar, van a hacer dos gráficas. Aquí por favor es bien importante porque luego no lo hacen. Hay que colocar destilación simple, destilación fraccionada o al revés, como quieran. Y aquí me van a decir, bueno, pues a la temperatura de, no sé, de 25 grados centígrados obtuvimos tanto volumen. Y así, y fue subiendo y obteníamos tanto volumen. Entonces hay que graficar, ¿sí? De igual manera vamos a hacer lo mismo para la destilación fraccionada. Y aquí viene otra pregunta, porque luego como que no leen todo lo que viene en su práctica.
y se les pasan algunos tal o número 2 punto tal. Sí es importante que vayan leyendo porque luego aparecen preguntas como estos, y no las contestan. Eso es importante. Entonces nos dice, con base en los resultados obtenidos, aspecto del destilado, volumen del mismo, variaciones de la temperatura de destilación, así como la interpretación de las gráficas correspondientes, deduzca cuál de las dos técnicas de destilación es más eficaz. Entonces, esto es importante, prácticamente esto es lo más importante de la práctica. ¿Sí? Entonces, por favor, vean con mucho cuidado los videos, lean cada una de las partes del manual. Si hay alguna duda, pues no duden en preguntar. Ahora bien, en esta primera parte del reporte nos dice, explique el efecto que cada uno de los siguientes errores tendría en el éxito de una destilación. Esto es a manera hipotético, por favor. Y ahí nosotros podemos encontrar bases es decir, de datos de todo nos dice, olvidaste añadir perlas de ebullición. Intentaste destilar un líquido inflamable bajo punto de ebullición, como éter usando un mechero. Perfil genético de Y. Son preguntas hipotéticas. No quiere decir que ya sea que estuviéramos en el laboratorio, que ustedes lo hicieron o no, o que lo hizo el profesor que realizó el video. ¿Sí? Porque normalmente lo que contestan muchos, y nos dice en dónde los es, olvidaste añadir perlas de ebullición y me pone, no lo olvidé o no lo utilizamos. Entonces no es eso. Entonces lo que nos pide es que veamos los errores que nos enlistan aquí y que nos digan qué estaría pasando, qué sucedería si hiciéramos, si provocáramos ese error. ¿Sí? Entonces es una hipótesis y tienen que contestar a manera de hipótesis. Un ejemplo es, nos dice, de la gráfica de temperatura de ebullición contra volumen destilado obtenida en la destilación simple de la mezcla utilizada, ¿qué conclusiones puede deducir acerca de la homogeneidad del destilado? Y tiene que ver con la pregunta anterior, ¿sí? La que viene anterior o más bien posterior a las gráficas, en esta parte, ¿sí? Con eso pueden guiarse. En adición, nos dice, tiene un punto de ebullición constante, es una sustancia pura, eso ya lo van a contestar ustedes. Ni a un número desconocido. ¿Qué conclusiones puede deducir acerca de la homogeneidad del destilado? Es decir, si es precisamente algo puro, no lo es, no sé, ¿sí? Entonces lo tienen que realizar con base en las gráficas, ¿vale? Entonces, bueno, de mi parte será todo. Cualquier duda, por favor, chicos, mientras están llevando a cabo contestando sus prácticas durante la semana, si surge una duda, la que sea, pueden mandarme su comentario a través de Classroom, el correo, etcétera, y yo se los contesto. ¿Sí? Por favor, no se queden con dudas. Sé que este tipo de situaciones donde se realiza hacen complicado a veces la retroalimentación, pero pues yo puedo ayudarles, estoy al pendiente, creo que les he contestado a todos y los que se han animado a preguntarme por alguna duda, entonces no hay ningún problema. En este caso, cuando hay quería comentar que no hay ningún problema si se retrasan un poco en cuanto a sus prácticas. Solo avísenme, maestra, sucedió esto y ya. No hay ningún problema para mí. ¿Sale? Entonces, pues bueno, que tengan una buena semana y pues seguimos en contacto. Cuídense. En base de esta evidencia de ADN, dice, yo tampoco, o bueno, no, nosotros tampoco podemos excluir a ningún familiar masculino de sospechoso como posibles donantes de esta mancha. Además, un número desconocido de varones de la misma región tampoco puede ser excluidos, ¿sí? Por tanto, una respuesta más exacta solo puede ser obtenida si tenemos conocimiento detallado de la estructura de la población en la región de interés y las frecuencias de YSTR son conocidas y tenemos conocimiento de la estructura familiar del sospechoso. Bien, entonces hasta este momento lo vamos a dejar hasta aquí. Esto es lo que nosotros veríamos en la semana y la siguiente semana veríamos lo que es el
cromosoma Y. Espero que tengan una buena semana.